En el 2018 celebramos el año de la cosecha y lo viviremos celebrando el nombre de Cristo. El Cow Palace será testigo de este gran evento. Megacierre 2018. Sábado 17 de noviembre, 7 de la noche. Y desde Guatemala, Miel San Marcos. Alabanza cosecha. Poderoso es nuestro Dios. Y el apóstol Manolo Urrutia. Ven y celebra con nosotros esta gran victoria. Para más información visita nuestras redes sociales o en www.cosecha.org. Ven con toda tu familia, no te lo pierdas, te esperamos. Entrada libre. 2018, el año de la cosecha. El año de la cosecha es un evento realizado por Ministerios Cosecha Central. Así como está de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Gálatas, capítulo número 2, versículo 20. The book of Galatians, chapter 2, verse 20. Y nos dice la palabra del Señor: con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in God the Son, who loves me and gave himself for me. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Heavenly Father, we give you thanks for your word. Y te pido, Señor, que tu nombre sea glorificado. And I ask that your word be glorified. Ayúdanos, Help us, habla nuestras vidas, speak to our lives. que salgamos de aquí, Señor, renovados, Lord, that we may leave renewed, fortalecidos, fortified, que muchas almas reciban sanidad that many, Lord, receive healing, y tengamos una vida mejor, and that we may have a better life. una vida como dice tu palabra, A life that says your más word, que vencedores. that we are more than conquerors. Ayúdanos, Espíritu Santo, Help us, Lord, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Puede Amen. tomar su lugar, por You may be favor. seated, please. Ayer en la noche Last night, compartíamos este versículo, Gálatas 2:20, we were speaking about Galatians 2:20, y veíamos que el cristianismo no es fácil. and we were seeing that Christianity isn't easy. Muchas veces le decimos a las personas: venga, hágase cristiano. Many times we tell people, come and become a Christian. Es muy bonito. It's so lovely. Otras veces le decimos a las personas: vaya a la iglesia, Other times we say, come to church para que no se sienta solo, so that you don't feel alone, para que no esté sola. so that you're not alone. Participe en un grupo. Participate in groups. Sin embargo, el cristianismo es mucho más que todo eso. However, Christianity is so much more than that. El cristianismo es un estilo de vida. Christianity is a way of life. Y ayer veíamos que el cristianismo no se va a adaptar a mí. And we were seeing that Christianity won't adapt to me. Yo tengo que adaptarme al cristianismo. I have to adapt to Christianity. Muchas personas dicen: yo soy cristiano a mi manera. Many say, I'm a Christian, but my way. Pero es una confesión equivocada. But it's a wrong confession. ¿Y cómo se es cristiano? And how can we be Christians? Hay que leer lo que Pablo dijo We have to read about what Paul spoke en sus escritos. in the scriptures. Porque los escritos del apóstol Pablo Because the scriptures where it talks about tienen Paul la revelación para la vida cristiana. has the revelation for the Christian life. Pablo dijo, por ejemplo, Paul said, for example, que todo aquel que es cristiano, that all who is a Christian, si antes robaba, if before he would steal, ya no robe más. he shouldn't steal anymore. O sea que el cristianismo es un estilo de vida. So Christianity is a way of life.
No es fácil ser cristiano, It's not easy to be a Christian. pero el Espíritu Santo ayuda a los cristianos. But the Holy Spirit helps the Christians. Amén. Amen? Quiero decirle en esta tarde I'd like to tell you this afternoon que la Biblia tiene declaraciones poderosas sobre el cristianismo. that the Bible has powerful declarations about Christianity. En 2 de Corintios In 2 Corinthians, dice de esta forma: it says in this way, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. the old life is gone, the new life has begun. Amén. Amen? Note por favor el pasaje como dice: las cosas viejas pasaron. The old life is gone. ¿Qué es lo que significa las cosas viejas pasaron? What does that mean, the old life? Es lo que vamos a descubrir en esta tarde. That's what we will be discovering this afternoon. Las cosas viejas, cuando el apóstol Pablo habla de ellas, When the Apostle Paul speaks about the old life, Pablo está hablando de la voluntad. Paul is speaking about our will. El apóstol Pablo está diciendo que algo debe y ha acontecido en aquel que ha recibido a Jesús. Paul is saying that something has happened in those that have received Jesus Christ. Sabe que cuando una persona se convierte a Jesucristo, You know that when a person converts to Jesus Christ, cuando una persona acepta a Jesús, when someone accepts the Lord, está esperando que Jesús le cambie. they are waiting for Jesus to change them. Pero Jesús está esperando que Él cambie, But Jesus is waiting for them to change, que Él rinda su voluntad. that he or she surrender their will. ¿Qué es voluntad? What is our will? Voluntad son los deseos, Our will are the desires, las intenciones the intentions del corazón del hombre. of the heart of men. Cuando usted viene a Jesús, When you come to Jesus, Él da un poder a nuestra vida he gives a power to our para que lives nosotros podamos rendir nuestros deseos so that we may surrender our desires y podamos rendir nuestras intenciones and al that we Señor. may surrender our intentions to the Lord. Hay algo que los cristianos debemos de reconocer. There is something that Christians need to recognize. Jesús no solamente es Salvador, Jesus isn't only a Savior. Jesús número uno quiere ser Señor de los salvados. Jesus, first of all, wants to be the Lord of those that are saved. Amén. Amen. Él quiere ser nuestro Señor. He wants to be our Lord. Estamos viviendo y a veces se está presentando We are living, and sometimes it comes about, un evangelio donde no importa, Él te salvó, we are living in an evangelism that may say, it doesn't matter, he saved you. ¿estás bien la vida que llevas? It's okay the life that you're living. ¿Está tú tranquilo? Just stay calm. Él te ha salvado. He has saved you. Pero Jesús quiere ser salvador de los salvados. But Jesus wants to be the Savior of the saved. En el Evangelio de Lucas 6:46, In Luke 6:46, Jesús dice: Jesus says, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? why do you keep calling me Lord, Lord, when you do not do what I say? ¿Sabe que el significado de Señor en la Biblia You know that the significance in the Bible es alguien que domina a otro? of the Lord is someone that dominates another. Cuando nosotros hablamos de Señor, When we speak about a Lord, no tenemos la idea de la Biblia, we don't have the idea referred to by the Bible, la idea de la enseñanza bíblica. the idea of the biblical scripture. Nosotros venimos a la iglesia y decimos Jesús es nuestro Señor, We come to church and we say, Jesus is the Lord, pero hay otras cosas que dominan nuestro corazón. but there are other things that dominate our hearts. Por ejemplo, For example, Señor puede ser, hermano,
aún hasta tus mismos hijos. A Lord can be even your own children. Señor puede ser hasta tu misma esposa. A Lord can be even your own wife. Señor puede ser hasta tu mismo marido. A Lord could be your own husband. Señor pueden ser hasta los mismos padres. A Lord can be even the parents. Cuando los hijos, la esposa, el esposo, When the children, when the wife or the husband, los padres the parents están en primer lugar are placed in first place, y no es Jesús el que está en primer lugar, and it's not Jesus in first place, entonces esos hijos, esos parientes then those children in that family se convierten en el Señor de tu vida. becomes the Lord of your life. Señor puede ser tu trabajo, A Lord can be your job. puede ser tu profesión. It could be your profession. Cuando la persona ve su trabajo, su profesión When a person sees their job or their career como número uno antes de Jesús, as number one before Jesus, entonces ese trabajo se convierte en un Señor. then that job becomes a Lord. Señor es todo aquello que domina al otro, al ser humano. A Lord can be anything that dominates the human being. Y por eso Jesús dijo, ustedes me llaman Señor, Señor. And that's why Jesus said, you call me Lord, Lord. ¿Cómo es que me llaman Señor? How is it that you call me Lord Si ustedes no hacen lo que yo les digo. if you don't do what I say? Ser cristiano no es fácil, Being a Christian isn't easy, pero el Espíritu Santo puede ayudarnos. but the Holy Spirit can help us. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, When we put our faith in Jesus Christ, el Espíritu va a dar el poder the Spirit gives the power para que nosotros sigamos las instrucciones de so la that we can palabra. follow the instructions in the Bible. Señor puede ser un automóvil. A Lord can be a car. Hay personas que pueden amar un automóvil más que a Jesús. There are people that can love their car more than Jesus. Hay personas que van a amar más otras cosas materiales más que a Jesús. There are people that can love other material things more than Jesus. El caso del joven rico de la Sagrada Escritura, The case of the rich son, él estaba en medio de la multitud oyendo a Jesús. he was in the midst of the multitude listening to Y de Jesus. repente él se acercó y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? And all of a sudden he approached and he said, what do I have to do to be saved? ¿Sabe que Jesús no quería estorbar la vida de ese joven? Jesus didn't want to disturb the life of that Cuando young man. Jesús llega a nosotros, no viene para estorbarnos. When Jesus comes into our lives, Él he viene doesn't come to para disturb. salvarnos. He comes to save us. Él viene para libertarnos. He comes to free us. Jesús no viene a nuestra vida para causarnos molestias. Jesus doesn't come to bother us. Él viene para traer una vida en He abundancia. comes to give life abundant. Y el Señor notó algo en ese joven rico. And the Lord noticed something in that rich young man. Ese joven rico quería la salvación. That young man wanted salvation. Él quería saber sobre el reino de Dios. He wanted to know about the kingdom of God. Pero Jesús discernió quién era el Señor de ese joven. But Jesus discerned who the Lord of that young man Y was. Jesús se dio cuenta que el Señor de ese joven eran las riquezas. And Jesus realized that the Lord of that young man were riches. Y por ello fue que Jesús le dijo a ese joven, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. And that is why he said, go and give all of that you have to the poor. Y ven, sígueme. And come and follow me. Lo que Jesús le estaba diciendo es, anda y libérate de ese Señor. What Jesus was saying was, go and free yourself of that Lord. Lo que Jesús le estaba diciendo es, no dejes que la riqueza te domine. What Jesus was saying is, don't let riches dominate you. No dejes que la riqueza te posea. Don't let riches possess you. Deshácete de la riqueza. Get rid of those riches. Deshácete de ese falso Señor. Get rid of that false Lord. Y cuando te hayas deshecho de ese falso Señor, And when you've gotten rid of that false Lord, entonces vas a poder verme a mí como Señor y seguirme. then you'll be able to see me as the Lord and follow me. La Biblia dice que el joven se entristeció The Bible says that that young man was saddened
Porque ciertamente la riqueza lo tenía dominado. because the riches had him Y dominated. él quería seguir a Jesús, And he wanted to follow Jesus. pero quería seguirlo con su amor a la riqueza. But he wanted to follow him with his love of riches. El cristianismo te presenta que no puedes seguir a Jesús amando otras cosas. Christianity shows you that you can't follow Christ loving other things. Amén. Amen. Hay personas que están atadas a pecados. There are those that are attached to sin. Sus deseos, sus intenciones están atados. Their desires Y are no attached pueden to sin. romper con las cosas viejas. And they can't break with the old things. El Señor le dio una verdad al apóstol Pedro y esa verdad es para todos nosotros. The Lord gave the apostle Peter a truth, and that truth is for all of us. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso 18, In John chapter 21, verse 18, Jesús dijo de esta forma: Jesus said to Peter, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. I tell you truth. When you were young, you were able to do as you liked. You dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will stretch out your hands, and others will dress you and take you where you do not want to go. Lo que el Señor le está indicando a Pedro What the Lord is indicating or saying to es que Peter hubo una etapa en la vida de él, en su juventud, was that there was a time in his youth donde él hacía lo que él quería. where he could do anything he wanted. Hubo una etapa en su humanidad There was a time in his humanity donde él podía hacer a su voluntad, where he could do just as he desired. pero que venía un momento, ahora que ya lo conocía él, But there would be a time, now knowing him, donde él iba a tener que ser sometida esa voluntad para ser llevado por el Señor. where he would have to be subjected to that will to be taken by the Lord. Recuérdese, cuando usted no era cristiano, Remember that when you weren't a Christian, usted tenía pensamientos que lo dominaban you had thoughts that dominated you y lo hacían ir a diversos lugares. and it would take you to Pero different cuando places. usted aceptó a Cristo en su corazón, But when you accepted the Lord in your heart, entonces esos pensamientos fueron dominados por el Señor then those thoughts were dominated by y el the Lord. Espíritu del Señor ahora dirige su vida. And now the Spirit of the Lord Amén. directs your life. Amen. Si lo está entendiendo, dele gloria a If you are Dios. understanding, give God the glory. Aleluya. Amen. El deseo y la voluntad The desire and the will. es muy importante que lo entendamos. It's very important that we understand. Usted no puede seguir al Señor You can't follow the Lord con los deseos de su carne, with the desires con las of your intenciones flesh, de su carne. with the intentions of your flesh. En Mateo capítulo 6, versículo 10, In Matthew 6:10 que es donde encontramos el Padre Nuestro, is where we find the Heavenly Jesús Father. oró de esta forma y dijo: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. It says, "May your will be done as it is in heaven." ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? What is Jesus saying? Jesús lo que está diciendo es: Dios, que tus deseos y que tus intenciones, como se cumplen en el cielo, Jesus is saying that your intentions and that your desires, as they are agreed to in heaven, así también se cumplan en la tierra. that they be agreed to upon earth. Hay personas que no entienden el significado de voluntad. There are many that don't understand the significance of our will. Se lo vuelvo a repetir: voluntad son deseos e intenciones. Our will is intentions or desires. Y él está orando y diciendo que tu deseo y tus intenciones, And Jesus said that your intentions and your desires, como en el cielo son cumplidos, as they are in heaven, Señor, que en la tierra se cumplan. that they are also accomplished in the earth. También encontramos en Mateo capítulo 26, cuando Also él in está Matthew orando en el 26. Getsemaní. When he is praying in Gethsemane, Jesús oró y dijo: Señor, si es posible,
que pase de mí esta copa. He prayed and he said, Lord, if it is possible, let this cup of suffering be taken from me. Pero que no se haga conforme yo deseo, sino que se haga tu voluntad. But let it be done not as I want, but as you desire. Lo que él está pidiendo nuevamente allí es, Señor, no mi deseo, no mi intención, What Jesus is saying is not my desire, not my intention, sino tus deseos y tus intenciones se cumplan en mi vida, Señor. but that your intentions and that your desires be fulfilled in my life. Por ello, Gálatas 2:20 que leímos, That's why in Galatians 2:20 that dice we el read, apóstol Pablo, ya no vivo yo, the Apostle Paul says, sino que Cristo vive en mí. I no longer live, Y lo que Jesus ahora lives in me. vivo en la carne, and now what I live in the flesh, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, I quien me live- amó y se entregó a sí mismo por mí. I live in the, let me read it. The old life is gone, the new one has begun. Amén. Amen. ¿Me ayuda usted? Dice amén. Amen. Pablo lo que está diciendo es, Señor, ya no vivo yo, Paul sino what he's que tú vives en mí. I no longer live, but you live in me. He rendido mi voluntad a ti, Señor. I have surrendered my will to you. Ahora yo estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Now I am doing what you want me to do. Ayer vimos algo de eso. Yesterday we were seeing something Vea of por that. favor en Gálatas capítulo número 5. Please go to Galatians chapter 5. Y en Gálatas capítulo número 5, versículo 19. And in Galatians chapter 5, verse 19, Amén. amen. Pablo dice esta palabra: las obras de la carne son evidentes. The works of the flesh are evident. Cuando Pablo está hablando de las obras de la carne en When- este versículo 19, When Paul speaks about the works of the flesh in this verse 19, Pablo está hablando de lo que la carne desea. Paul is speaking about what the flesh desires. Vea por favor esto. Please see this. En el hombre que no es espiritual, In a man that's not en la spiritual, mujer que no es espiritual, in a woman that isn't spiritual, en la persona que no es regenerada de nuevo, in a person that hasn't been regenerated los again, deseos de la carne lo dominan the desires of the flesh dominate them en una forma superlativa, aumentada, in a bigger form, en una forma mayúscula, gigante. in a giant form. Pero cuando la persona se hace cristiano, But when a person becomes a Christian, oiga esta sorpresa, listen to this surprise. los deseos de la carne no desaparecen, The desires of the flesh don't disappear, pero se hacen mínimos. but they become minimal. Oiga eso. Listen to that. Él está diciendo aquí las obras de la carne son estas. Y menciona una lista terrible. He's saying the desires of the flesh Fornicación, is fornication, impureza, Impurity, desenfreno, lustful idolatría, pleasures, idolatry, hechicería, sorcery, enemistades, hostility, pleitos, celos, jealousy, ira, contiendas, disensiones, partidismos, wild parties, envidias, Jealousy, borracheras, drunkenness, orgías. orgies. Oiga, eso es mayúsculo, eso es gigante Those are big things en la persona que no está regenerada. in a person that hasn't been regenerated. Pero en la persona nacida de nuevo, But in a born again person, no desaparecen, those don't disappear, pero se hacen minúsculas, but they become minimal. se hacen pequeñísimas. They become very small. Todavía son deseos, There's still desire. todavía son intenciones. There's still intentions. Y de lo que trata el cristianismo And what Christianity is es que about usted y yo aprendamos a rendir, is that you and I learn to surrender, aunque sea minúsculo ese deseo, even if it's small, that desire, aunque sea muy pequeñita esa intención, even if it's the smallest que intention, nosotros aprendamos a rendirle al Señor. that we may learn to surrender it to the ¿Y Lord. cuál es la recompensa? And what is the reward? Que entonces los deseos del Padre Then the desires y of las the Father intenciones de Dios and the intentions of van a God encontrar vidas
donde depositarse. will find lives where to deposit Y themselves. entonces el hombre y la mujer And then that man or that woman que se deshace de esos deseos y esas intenciones de la carne that leaves those desires and intentions of va a the flesh poder hacer una gran obra para Dios. will be able to do great works for God. Porque los deseos y las intenciones de Dios Because the desires and intentions of van a God encontrar buena tierra, will find a good, good land, buena tierra, algo así. good land. Va a encontrar buena tierra They will find good land. para que, ay, amén, amén, vamos bien. Va a encontrar buena tierra They will find good land para que entonces se haga una obra poderosa. so that a great work can be done. Muchos de nosotros queremos servir al Señor. Many of us want to serve the Tu Lord. vecino, tu vecina. Your neighbor, Oramos y decimos, Señor, úsame. and we pray and we say, God, use me. Pero hay deseos, hay intenciones en nuestro corazón But there are desires and intentions in our hearts que en lugar de morirse están vivos y están activándose. that instead of dying are alive and are active. Amén. Amen? ¿Cómo se activa la fornicación? How do you activate fornication? La fornicación se activa por la pornografía. Un ejemplo. Fornication gets activated by pornography, for example. La fornicación se activa por las novelas. Fornication gets activated by watching soap operas. La fornicación se activa dejando que la mente no tenga control, dominio propio. Fornication gets activated by letting your mind run wild and not having control. ¿Entiende? Do you understand? Hermano, hay deseos, hay intenciones en nuestro corazón. There are desires and intentions in our hearts. Como las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Like sorcery, like jealousy, like outbursts of anger, dissension, division. Y cuando yo tengo esas mínimas intenciones en mi corazón And when I have those minimal intentions in my heart, y no las rindo a Dios and I don't surrender them to the Lord, y no hago ese trabajo and I don't do that work, de no hacerlas crecer en mí, to not letting them porque grow pueden in me, crecer, es they el can peligro. grow. Es el peligro, pueden crecer. That is the fear, that they can grow. Entonces esas intenciones que han crecido no permiten que las intenciones de Dios se cumplan en mí para las cosas grandes. Then those intentions that have grown don't allow God's intentions to grow in me. Y hay personas que rápido se enojan. And there are those that quickly get mad. Y hay personas que viven en pleitos. And there are those that live their lives fighting. Y hay personas que dicen, somos cristianos, ¿y cómo peleamos? And there are those that say we're Christians, but how we fight. Entonces lo que sucede es que esa obra de la carne, en lugar de morir, está cobrando vida, se está convirtiendo en un gigante. So what happens is those desires of the flesh, instead of dying, are becoming giant in Y us. se está convirtiendo en un señor And it's becoming a Lord que me domina. that will dominate me. Amén. Amen? Por favor, ayúdeme, dígale a su vecino, ten Please tell your cuidado neighbor. con tus señores. Be careful with your lords. Hay que tener cuidado con esos señores. We have to be careful with those lords. Hay gente, le decía, que se enoja rápido. There are those that are angry quickly. Esposas que se enojan por nada. Wives that get mad for no reason. Así decimos nosotros los maridos, ¿verdad? That's what the husbands say, right? ¿Verdad que así decimos nosotros los maridos? That's what the husbands say, right? Te enojas por nada. You get mad for nothing. Pero pregúnteles a ellas. But ask them. Ellas se enojan. They get mad. Y no es por nada. And it's not for nothing. Es por algo. It's because of something. Son sensibles They are sensitive al enojo. to anger. Amen. Pero son señores But those are lords que nos dominan. that dominate us.
Cuando usted ve una persona espiritual, When you see a spiritual person, una persona que usted percibe que es espiritual, a person that you perceive as spiritual, una persona que a usted le bendice, a person that blesses you, esa persona ha luchado that person contra esos señores has fought against those que lords antes le dominaban. that before would dominate them. Amén. Amen. Den esa ofrenda de palmas al Give a pound of Señor. applause to the Lord. A otros los domina la envidia, Others are dominated by jealousy. pero a otros los puede dominar un vicio como la borrachera Others may be dominated by drunkenness y cosas semejantes. and things like that. Entonces, ¿el tema de qué trata? Trata de rendir nuestra voluntad al Señor. So we're talking about surrendering our will to the Lord. El tema trata de que el Señor tiene un deseo y una intención grande So the title of the message is that the Lord has Para great nuestra intentions vida. and desires for our lives. Pero el Señor ve que nuestras intenciones y nuestros deseos no están muriendo dentro de nosotros. But the Lord sees that our desires and intentions aren't dying in us. Entonces no encuentra la tierra desalojada. So he can't find good earth. Cuando la tierra se desaloja, When the earth is alone, cuando el corazón se limpia, when the heart is clean, entonces dice el versículo 22 de Gálatas, then verse 22 of Galatians says, el fruto del Espíritu es amor. but the fruit of the Spirit is love. Amor. Love. Wow. ¿Sabe que yo he estado orando diciéndole al Señor, Señor, qué nombre te gustaría que le pusiéramos al 2019? You know, I've been praying to the Lord and asking, what name would you like us to name 2019? Porque yo oro. Because I pray. Le voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Cuántos han cosechado este año? Levanten la mano, many los que of han you have cosechado. harvested Wow, this year? mire, gloria a Dios. Wow, glory to God. ¿Y cómo se llamó el año? El año de la cosecha. And the year was Amén. the year of harvest. Y Amen. este año hemos visto cosechas. And this year we have Amén. seen harvest. Pero yo he estado orando, le he estado diciendo, Señor, But I've been praying and saying, Lord, ¿qué nombre te gustaría? what name would you like? ¿Cuál te gusta? What name would you like? Y sabe, Dios me habla. And God speaks to me. Y ahora leyendo el libro del pastor Morris, And now reading the book from Pastor Morris, yo le decía a mi esposa, I would tell my wife, este libro me ha confirmado que Dios me habla. this book has confirmed to me that God speaks to me. Dios te habla a ti también. God speaks to you as well. Pero tú no sabes a veces que Dios te está hablando. But sometimes you don't know that God is speaking to you. Y entonces le decía yo al Señor, Señor, ¿qué nombre te gustaría? So I would ask the Lord, what name would you like? Y empecé a sentir, oiga, una brisa, un pensamiento, And I started to feel a light breeze and a thought. así como un pensamiento muy cariñoso, poderoso. A very loving thought. Y vino a mi corazón And it came to my heart. 2019, 2019, el año del gozo. the year of joy. ¡Aleluya! Oiga, el año del gozo. The year of Y yo joy. he estado hablando con el Señor y le digo, Señor, ¿ese es el name que te gusta? And I was speaking to the Lord and I was saying, that's the nombre that you would like us to say? ¿Ese es el nombre que te gusta? That's El the año name del that you would gozo. like? The year of joy? Y cuando yo le pregunto al Señor, And when I asked the yo Lord, siento como que el Señor me dice, ese es el nombre. I felt that the Me Lord was saying, gusta that's ese the nombre. name. I like that El name. año del gozo. The year of joy. Y eso habla, ¿sabe de qué nos habla el Señor? And you know, God is saying Que Él trae transformaciones. that He is bringing transformation. Él trae cambios a vida. He is bringing changes to Y lives. muchas vidas van a pasar de la sequedad, de la tristeza, del hastío, y van a pasar de la muerte, y van a pasar de los problemas, van a pasar a la vida, al gozo And many lives will be changed and will go to joy de estar en Cristo Jesús, of being in Christ the Lord, de conocer a Jesús. of knowing the Lord.
Y siento como que Jesús se va a deleitar con todos nosotros, And I hermano. know that the Lord would Y que rejoice su with espíritu us. va a estar en su casa. And that His Y Spirit que will be in vamos your a home. estar llenos de su And we will presencia. be filled with His Y que va a haber presence. gozo y And there will alegría. be joy and rejoicing. Amén. Amen. Pero para ello tenemos que rendir nuestra voluntad. But for that, we have to surrender our will. Y cuesta rendirla. And it's hard to surrender our will. Es difícil. It's hard. Porque esa carne está acostumbrada a todo lo que ella pide. Because our flesh is accustomed to getting everything that it requests. Todo lo que ella nos pedía anteriormente. Everything that it would ask for before. Pero Él tiene un poder especial But He has a special power para ayudarnos to help us a vencer esa carne, to move forward. esos deseos, Those desires, esas intenciones. those intentions. Y entonces cuando la tierra se desocupa, So when the earth is empty, ¿se recuerda en Génesis capítulo número 1? you remember Genesis 1? La tierra estaba desordenada y vacía. And the earth was disorganized Y el Espíritu and del empty. Señor se movía sobre And the las Spirit aguas of de the las Lord would move aguas. over the waters. ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios? You know what the Spirit of God was doing? Estaba incubando a la tierra. He was covering the La earth. tierra estaba desordenada, vacía, The earth was empty and y el disorganized. Espíritu de Dios la estaba incubando And the Spirit of God was covering it para hacer una tierra nueva para Dios. to make a new earth for the Lord. Cuando rindamos nuestras áreas, nuestra When we voluntad, surrender our areas and our will. cuando yo rinda mis deseos y mis intenciones al When I Señor, surrender my intentions and my will to the el Lord, Espíritu Santo va a incubar en mí, the Holy Spirit will cover en ti, in you amor, love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, Patience. benignidad, bondad, kindness, goodness, faithfulness, fe, faith, mansedumbre gentleness, y dominio propio. and self-control. Aleluya. Hallelujah. Qué vida más hermosa. What a wonderful life. Amén. Amen. Pero ¿qué tenemos que hacer, cristianos? But what do we have to do, Christians? Rendir nuestros deseos, We have to surrender our nuestras will, intenciones, our intentions. que se llama voluntad. That is called will. Es el área más difícil de rendir, la voluntad. It's the hardest area to surrender our will. Pero para finalizar, But to conclude, te digo I say to you que es la forma plena para vivir en esta tierra. but it's the only way to live fully on this earth. Cuando nos hemos rendido al Señor, When we've surrendered to the Lord, esa es la forma plena that is the way para hacer grandes cosas to do great things que Dios desea que hagamos that the Lord desires us to do en esta vida y in en this esta life tierra. and on this earth. Yo quiero invitarte para que cierres tus ojos. I'd like to invite you to close your eyes. Yo quiero invitarte con tus ojos cerrados I'd like to invite you with your eyes closed, a que tú oigas la voz del Señor, that you hear the voice of God, a que tú mires tus deseos y tus intenciones, that you see your desires and intentions, a que tú rindas tu voluntad al Señor. that you surrender your will to the Lord. Yo quiero invitarte para que tú le digas, Señor, I'd like you to invite you to say, Lord, yo rindo mi voluntad. I surrender my will. Y quiero invitarte para que tú le digas, Señor, And I'd like to invite you for you to say, Lord, háblame a mi vida. speak to my life. Háblame, Espíritu Santo. Speak to me, Holy Spirit. Enséñame Teach me a morir al mundo to die to the world y a vivir para ti, Señor. and to live for you, Lord. Cierre sus ojos. Close your eyes. Vamos a entonar un cántico. We're going to sing a song. Vamos a entonar una alabanza. We're going to sing a hymn. Así con sus ojos cerrados. With your eyes closed, Mientras nuestros hermanos servidores, hermanos sugieres pasan as our ushers come, para que tomemos la cena del Señor. so that we could take the dinner of the Lord. Dejamos el tiempo con nuestros hermanos en alabanza. Y ahí con sus ojos cerrados, And there with your eyes closed, dígale, Señor, say, Lord,
Yo rindo mi voluntad. I surrender my will. Haz cosas maravillosas en mi vida. Do great things in my life. Trae tus deseos a mi corazón. Bring your desires to my Trae heart. tu intención a mi vida. Bring your intentions to my heart. Haz cosas grandes conmigo. Do great things with me.